Antes de nuevos impuestos, ¿se debe o no tener austeridad, mejor uso del dinero, control de gastos y combate a la evasión? De esto hablamos con uno de los más distinguidos economistas del país, exmiembro del primer gobierno del FMLN. Comenzamos, República SB. Las aguas del pozo de la discusión parecen estar turbias. El presidente de la ANEP, Jorge Dabut, llamó a esta reforma fiscal una sopa envenenada y dijo que no quiere ser copartícipe de un tiro de gracia para la economía. Sin embargo, se sientan a platicar con el gobierno. Anoche se confirmó la creación de mesas técnicas para discutir la reforma fiscal. Para darnos luz sobre este tema, ya se encuentra con nosotros el expresidente del BCR y ahora representante de Centroamérica para el Fondo Monetario Internacional, el doctor Carlos Acevedo. Buenos días, doctor. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación a este nuevo espacio de análisis y un saludo a tu teleaudiencia. Doctor, es un hecho que para que este país salga adelante necesita recursos el Estado, necesita recursos para esos programas sociales que esperamos van a levantar de la pobreza socioeconómica a muchos de los salvadoreños. Quiero que escuchemos antes de empezar nuestra discusión algo que dijo el presidente Salvador Sánchez Serén en un tono conciliatorio al sector privado. Escuchamos. Yo les quiero decir al sector empresarial que vaya a visitar los hospitales, que vaya a visitar las escuelas. Este país necesita recursos y el único mecanismo es que ya no podemos seguirlos endeudando. Entonces tenemos que buscar aquellos impuestos que no afectan, son reformas que no afectan en absolutamente en nada a los sectores más pobres del país. Bueno, ahí teníamos al presidente Salvador Sánchez Serén. Doctor, ¿es necesario crear nuevos impuestos en este momento o hay otra manera de recaudar esos fondos? Bueno, yo diría que definitivamente es necesario aumentar la recaudación. El Salvador históricamente ha tenido de las tasas tributarias más bajas en América Latina y en el mundo, y de los niveles de gasto social más bajos en América Latina. Entonces, como bien lo decía el presidente Sánchez Serén, si queremos estar en capacidad de proveer a la población los servicios mínimos, los bienes públicos en educación, en salud, definitivamente con la carga tributaria que tenemos no se puede. Ahora, creo que es importante señalar que El Salvador ha tenido una historia de irresponsabilidad fiscal desde por lo menos las últimas 2 o 3 décadas, con excepción de 2 momentos. El primer momento fue la reforma fiscal que emprendió el exministro López Suárez en la administración del presidente Saca, y que lo hizo tan bien que de hecho por eso salió del gobierno, porque estaba recaudando muy bien. Y la segunda etapa de excepción en esta historia de responsabilidad fiscal es justamente el proceso de reforma fiscal que ha llevado a cabo el ministro Cáceres. Este paquete, si así se le quiere llamar, tributario, es parte de un proceso que fue diseñado desde un comienzo. O sea, algunos dicen que se está sacando de la manga, que es antojadizo, pero en realidad, desde que el ministro Cáceres asumió el cargo en el gobierno anterior, la visión era llegar a una meta de 17% del PIB de manera gradual. Y en esa dirección es que se hicieron las 2 rondas de reforma tributaria 2009-2011, y esta última estaba contemplada desde hace rato. Por ejemplo, el ministro ya de hace año y medio tenía lista esta propuesta tributaria. O sea, es algo que ha sido planificado con vistas a alcanzar esa carga tributaria del 17% del PIB, que ahora nos colocaría por arriba del promedio centroamericano. De hecho, El Salvador, ya como resultado de estas 2 rondas del gobierno anterior, ya tiene la carga tributaria más alta en Centroamérica, después de estar junto con Guatemala en lo más bajo. Y ya estamos también por arriba del promedio latinoamericano. O sea que ha habido un esfuerzo fiscal importante, pero todavía insuficiente porque venimos de niveles muy bajos de tributación. Ahora, el tema de si esto se logra poniendo más tributos o mediante otras medidas, yo creo que sigue abierto a la discusión, y es un poco lo que ahora creo yo está discutiendo el gobierno con el sector privado. Así es. Y precisamente sobre este tema y sobre algo más que ya le comento, quiero que escuchemos lo que dijo el presidente de ANEP, Jorge Dabut. Escuchemos.
hay suficiente ahorro en un año como para cubrir lo que se supone que van a recoger de la reforma fiscal y que por lo tanto no hay por qué sacrificar otra vez más la economía del país. Ahí lo tenemos. Es una posición que han mantenido y es básicamente, creo que podemos conseguir esos 200 millones de dólares aproximadamente que busca el ministro Cáceres, ahorrando y apretándose el cincho en los diferentes órganos de Estado. Pero por otro lado también la organización FESPAD hace un par de años, hace unos 2 o 3 años, reveló en un estudio que hay un 35% de evasión en todos los impuestos que se le deben al gobierno. Eso significaría aproximadamente unos 1.719 millones de dólares según los cálculos de esta organización. Para muchos, suficiente dinero como para decir, no necesitamos más impuestos, lo que necesitamos es una mejor manera de recaudarlo para combatir la evasión y la ilusión. Bueno, de hecho, parte del éxito del aumento de la recaudación, tanto en la gestión de Saca con López Suárez, como en la gestión anterior con el ministro Cáceres, ha sido a partir de una mejora en la administración tributaria. O sea, algunas de las reformas justamente lo que han servido es para darle a la administración tributaria herramientas para recaudar de manera más eficiente, digamos, para llevar a cabo una fiscalización. Entonces, aquí no es que se hayan aumentado exageradamente los impuestos. Por ejemplo, tenemos una tasa del IVA que es de las más bajas en el mundo y no se ha aumentado el IVA y no se pretende aumentar el IVA. La renta, hubo una corrección en la reforma de 2011 para ponerla al nivel de Centroamérica, que es uno de los niveles más bajos en tasas de renta. O sea, lo que se ha logrado aumentar la recaudación no ha sido tanto por poner nuevos impuestos o aumentar tasas, sino a base de una mayor eficiencia en la recaudación. Ahora, es cierto, todavía hay niveles de evasión que se pueden combatir, que se pueden reducir, pero recordemos que ni siquiera las mejores administraciones tributarias del mundo, o por ejemplo en América Latina, ni siquiera países como Chile, que tienen una administración extremadamente eficiente, tienen evasión cero. O sea, evasión cero no hay en ningún lado del mundo. Y ahora con la globalización y la facilidad de transferir capitales a paraísos fiscales a otros lados, es muy complicado. Incluso administraciones tributarias con tantos recursos como el IRS en Estados Unidos o el Servicio Australiano de Administración Tributaria o de Nueva Zelanda, que son de los más eficientes del mundo, no tienen evasión cero. O sea, siempre hay gente que tiene capacidad de evadir impuestos. Pero digamos, hay que aceptar que se puede avanzar por esa línea y el ministro ha estado claro de eso desde un comienzo, desde su gestión pasada, y también se ha trabajado en ese aspecto, ¿verdad? Es decir, si hay margen de maniobra, si yo lo pongo en la silla de ministro de Hacienda y le doy la atención del presidente Salvador Sánchez Serén, ¿hay alguna reforma, alguna ley o alguna política del Ejecutivo que usted impulsaría para tratar de reducir ese 35% de evasión y tratar de recuperar esos 1.719 millones de dólares? Bueno, yo creo que se podría avanzar en un mecanismo que tienen otros países en el mundo y en América Latina ciertamente, y es una conexión en línea de las máquinas registradoras de todos los comercios al Ministerio de Hacienda, de tal manera que cuando, por ejemplo, uno va a comprar a un supermercado, a una farmacia, a un restaurante de comida rápida, a una gasolinera, esa registradora está conectada en línea con Hacienda. Y entonces ahí inmediatamente el registro de la compra se contabiliza en Hacienda y eso permite reducir los niveles de evasión sin necesidad de aumentar tasas. Ahora, claro, ahí hay que hacer una inversión tecnológica en eso. Yo creo que eso podría ayudar y creo que también en algún momento se ha contemplado aquí en el país y creo que está contemplado eventualmente. Eso podría ayudar. Ahora, cuando se trata de la elusión, también en estudios se revela que son las compañías con mayores posibilidades las que llevan, por ejemplo, una doble contabilidad donde sobrevalúan las compras y las ventas para tratar de desquitarse un poco del IVA. ¿Hay alguna medida que usted impulsaría para combatir esa elusión? Sí, bueno, ese es un gran problema. Como te mencionaba, con la globalización, las posibilidades de transferir utilidades a otros lados son más fáciles. De hecho, en El Salvador creo que en todo el mundo, los grandes evasores son los más grandes contribuyentes, ¿verdad? Las grandes empresas transnacionales, que les resulta más fácil utilizar un país como centro de costos y entonces registran pérdidas año con año y no pagan impuestos y todas sus utilidades las registran en otros lados o incluso en paraísos fiscales. Ahora, eso en principio habría que aplicar digamos, un marco de renta universal, que es por ejemplo el que tiene Estados Unidos. Estados Unidos
no importa dónde un ciudadano o una empresa genera ingresos, tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, ya sea que yo gano en Japón o en China o en Brasil, tengo que reportar al fisco norteamericano. En El Salvador no, si hay una empresa salvadoreña que está obteniendo utilidades fuera de El Salvador, no se registra, digamos, el pago de ese impuesto acá, porque no tenemos un régimen de renta mundial, pero un régimen de renta mundial es complicado de controlar y de administrar para una administración tributaria que no tiene los recursos, por ejemplo, que tiene el IRS. Pero ciertamente ocurre eso que decís, ¿verdad? Los grandes evasores son las transnacionales en general. Entendido. Entonces, ¿existe margen de maniobra para recaudar un poco más de fondos sin necesidad de, en este momento, aumentar los impuestos? Así y tratar de trabajar en estos? Sí, y creo que es algo tan importante que señalaba válidamente el presidente ANEP, es el tema de austeridad, y en esto creo que hay que reconocer que el presidente Sánchez tiene también clarísimo ese punto. Bueno, él mismo ya ha dado señales personales de austeridad importantes, como el hecho de que va a vivir en su residencia particular anterior a ser presidente, y ha girado instrucciones para que realmente se busquen los mecanismos para establecer una política efectiva de austeridad. Ahora, doctor, en momentos en que la economía salvadoreña está postrada y lleva años ya postrada de no crecer, ¿es prudente impulsar este tipo de medidas? Bueno, ese es el otro gran argumento. Ahora, cuando uno revisa las reformas tributarias en otros lados, por ejemplo, la reforma tributaria que impulsó el entonces ministro mexicano, secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que ahora es presidente del Banco Central, pero en aquel momento era secretario de Hacienda. Él impulsó una reforma muy importante en México hace 4 o 5 años. La reforma que se impulsó en España, más o menos por el mismo periodo. En todos lados ves siempre las típicas reacciones de los empresarios: se van a perder empleos, esto va a ahorcar la economía, y no ha pasado eso. Aquí en El Salvador hemos escuchado estos argumentos con López Suárez, los volvimos a escuchar aquí en el 2009 con la primera ronda de reforma fiscal, los volvimos a escuchar en el 2011, y la economía no se ha hundido, no ha sucumbido. Por ejemplo, cuando se iban a hacer las correcciones en el 2009 a las tasas de los licores y de las cervezas, bueno, hubo una campaña mediática masiva de estos sectores diciendo se van a perder miles de empleos. No ha ocurrido nada de eso. Entonces yo creo que al revés, la economía ha repuntado y se ha recaudado más. Entonces yo creo que el argumento en principio parece que tiene una validez teórica, pero en ningún lado del mundo se ha probado que una reforma tributaria vaya a hundir alguna economía, aún en circunstancias económicas difíciles, como es el caso de España, digamos, tras la crisis global, por todos los temas de la periferia europea, y como es el caso de El Salvador, ¿verdad?, que hemos estado creciendo a tasas inferiores a 2% desde hace más de una década, y no ha ocurrido eso. Entonces, obviamente, puede haber un nivel en que si apretan mucho, la economía se pueda estrangular, pero no estamos en esa situación. Doctor, me tengo que ir a la pausa, pero me quedo con la idea de que tenemos margen de maniobra todavía para no crear impuestos, pero si se crean no vamos a ahogar la economía porque no hay datos empíricos que así lo comprueben, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Doctor, uno de los problemas que tiene el país es la relación que hay entre lo que debemos y lo que producimos, la deuda versus el Producto Interno Bruto. Ronda el 60%, 11 puntos, dice usted, son en parte pensiones, pero es deuda al final. ¿Qué tan cerca estaríamos nosotros de tornarnos en sujetos absolutamente no confiables como para que se nos cierren todos los financiamientos a nivel internacional? Bueno, como bien lo dices, el problema con la deuda es relativo al tamaño de la economía, en el sentido de que el tamaño de la economía es, en cierto modo, un indicador de la capacidad de pago. Por ejemplo, si yo debo $100,000, tengo deudas por $100,000, pero mis ingresos mensuales son de $10,000, $100,000 para alguien que gana 10,000 mensuales no es problema. Pero si debo $100,000 y tengo ingresos de salario mínimo, probablemente solo en los intereses que tengo que pagar se me va a mandar el salario. Entonces, es relativo a la capacidad de pago. El tamaño de la deuda por sí mismo no indica nada si no ves la capacidad del deudor. Entonces ahí viene la relación deuda-PIB.
Entonces, la capacidad del deudor en el caso de un país no solo es el tamaño de la economía, sino también los recursos que el gobierno extrae vía impuestos de la economía, porque al final de cuentas el que va a pagar la deuda del país es el gobierno, aunque sea, digamos, deuda del país. Entonces, en el caso de El Salvador, el problema complicado que hemos tenido no es tanto el nivel de deuda por sí mismo, sino la relación de esa deuda con la capacidad de pago por el bajo crecimiento económico. Si El Salvador estuviera creciendo a las tasas de Panamá, 8%, 10%, no tendríamos absolutamente ningún problema con el nivel de deuda que tenemos ahora. De hecho, nuestro nivel de deuda, que es del 60% más o menos, si metemos pensiones, sería como de 46% del PIB si sacamos pensiones. Ningún país mete pensiones en su contabilidad de la deuda. Por ejemplo, Costa Rica ya tiene un nivel de deuda de 55% del PIB sin pensiones. Si Costa Rica explicitara la deuda de pensiones, probablemente ese 55% se eleva a 60, 70%. Panamá tiene un nivel de deuda como de 40% sin pensiones. Honduras tenía un nivel de deuda que le ha venido como de 20 y pico por ciento hacia el 2008, pero se le ha aumentado muy rápido. Este año se espera que llegaría casi al 50%. Todos ellos son sin pensiones. Entonces, ¿Y nosotros una vez más tenemos cuántos sin pensiones? Sin pensiones como 46% del PIB. O sea, nuestro nivel de deuda sin pensiones, para poder comparar peras con los otros países, no es exageradamente alto. Ciertamente es más bajo que el de Costa Rica y es un poquito más alto que el de Panamá. Y curiosamente, Costa Rica y Panamá tienen grado de inversión y nosotros dos. Bueno, ahí, entre paréntesis... Doctor, si estamos en 46%, ¿cuál es el nivel de peligro cuando ya te dicen no te vamos a prestar más dinero? Entonces ahí depende de cómo creces. Si nosotros crecemos a 5%, ese nivel de deuda no nos causa ningún problema. Si crecemos a 8%. Pero si nosotros nos mantenemos creciendo por debajo del 2%, eso sí empieza a hacerse problema. Y ese es el caso de El Salvador. Y por eso es tan importante no solo la corrección fiscal, digamos, de aumentar la capacidad de recaudación del Estado, sino aumentar la tasa de crecimiento de la economía, que es algo en lo que coincide todo el mundo, ¿verdad? El gobierno actual tiene clarísimo que el problema central es el económico. Bueno, lo ha manifestado el presidente Sánchez Serén, el secretario técnico Roberto Lorenzana está clarísimo sobre eso, el gabinete económico está muy claro, el ministro Cáceres está claro desde eso, desde que empezó a trabajar en la gestión anterior. El sector privado, por supuesto, lo tiene claro, o sea, todo el mundo tiene claro eso. Y yo estaría esperanzado en que ahora, dado los puentes de entendimiento que se han tendido entre el gobierno y el sector privado, realmente empecemos a resolver el problema del bajo crecimiento. Ok, perfecto, doctor. Entonces vamos a hablar ahora de impuestos, pero antes de esto quiero que escuchemos lo que dijo el ministro Cáceres acerca de lo que están tratando de impulsar. Escuchemos. Lo que nos interesa es que los impuestos sean justos, que den los objetivos de equidad al país, que pague quien debe pagar y quien no pague quienes no queremos que paguen. Entonces, no nos interesa solo poner por ponernos. Eso es lo que decía el ministro Cáceres, quiere unos impuestos justos. Ahora, no escuchemos. Vamos a leer algo que ha dicho también el licenciado Roberto Cañas acerca de los problemas económicos que tiene el país. Dice, los problemas de déficit fiscal no se solucionarán con el aumento de impuestos o creación de impuestos temporales que abren la posibilidad de que los mismos sean trasladados a la población como ya estamos amenazados. Esto lo había escrito hace un par de años, pero siempre en el marco de las discusiones de reforma fiscal. Entonces, doctor, hablemos de los nuevos impuestos que se quieren aprobar. El primero es el impuesto a la transacción financiera. Ya Avanza ha dicho que esto va a ser problemático para la actividad económica del país porque de alguna manera la gente va a dejar de usar los bancos, va a empezar a utilizar más cash y eso es problemático. ¿Por qué? Si esto es así. Bueno, como contexto de eso, lo primero que hay que reconocer es que los impuestos siempre son odiosos en cualquier lado del mundo. Por eso se llaman impuestos. Si a uno le gustara pagar impuestos, se llamarían dispuestos y no impuestos. Los impuestos siempre generan distorsiones en la actividad económica, en uno u otro sentido. Pero los impuestos son un mal necesario. Había un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, el juez Oliver Wendell Holmes, que decía: los impuestos son el precio que uno tiene que pagar para vivir en una sociedad civilizada. De hecho, esa frase está en el frontispicio del edificio del IRS en Washington. Y es cierto, o sea, si queremos una sociedad civilizada,
una sociedad donde el Estado provea seguridad, donde provea educación, salud, etcétera, buena calidad, hay que pagar impuestos como lo vemos en los países nórdicos y en los países más desarrollados del mundo. Ahora, dicho eso, en el caso de El Salvador aplica el mismo principio, y aquí hay que buscar entonces cuáles son los impuestos menos odiosos, digamos, o los impuestos que generan menos distorsiones. Y yo creo que el impuesto a las transacciones financieras, dicho lo anterior, no es tan malo, no es tan odioso. Obviamente va a tener repercusiones, pero yo creo que se está sobredimensionando. Vaya, por ejemplo, una persona que extiende un cheque por $2,000, ¿cuál es el impuesto que va a pagar? $5, porque es el 2.5 por millar. Entonces yo no creo que alguien que tiene capacidad de mover $2,000 vaya a quedar quebrado porque tiene que pagar $5 más por ese impuesto. Entonces yo creo que, claro, al sumar los miles de transacciones salen cifras grandes, ¿verdad? 40, 50 millones de dólares pero al año. Pero por el volumen de transacciones financieras, que son varias veces el PIB de El Salvador. Si el PIB de El Salvador son 25,000 millones y eso rota 4 veces, estamos hablando de 100,000 millones de dólares que rotan y posiblemente más. Se van a pagar 50 millones, 60 millones por 100,000 millones de dólares. Yo no creo que eso vaya realmente a quebrar a nadie. Entonces creo que se está sobredimensionando. Pasemos al siguiente impuesto. Es el impuesto a la propiedad suntuaria. Conversando con el diputado Merino, coincidía en decir que cuando compras una propiedad ya pagas un impuesto, cuando la compras pagas un impuesto para registrarla y probablemente pagas un impuesto a la municipalidad. Y aunque no esté siendo productiva, es decir, sea una casa de campo, casa del lago, simplemente pagar por tenerla suena a castigar el éxito de algunas personas. Bueno, yo quisiera que el diputado Merino encontrara otro país en el mundo, aparte de El Salvador y de Cuba, donde no se paga esos y otros más. Que vaya a Estados Unidos para empezar, que vea cuáles son los impuestos a la propiedad, o que vaya a Japón. Salvador es el único país en América Latina, junto con Cuba, que no tiene algún impuesto predial de algún tipo. Y aquí, en esta propuesta, el ministro Cáceres ni siquiera se está poniendo un impuesto predial generalizado como se tiene en todo el mundo civilizado. No solo civilizado, en todo el mundo hay impuestos prediales. Y en algunos países como Colombia, como España, como México, bueno, como un montón de países, hay impuestos prediales, hay impuestos de plusvalía, o sea, hay una cantidad de impuestos que recaen sobre la propiedad inmobiliaria. Y aquí la propuesta del ministro Cáceres es mucho más tímida, está diciendo vamos a cobrarle un impuesto a las propiedades suntuarias, ni siquiera es a toda propiedad, sino a propiedad suntuaria. Es de lo más razonable, es un principio de equidad, ¿verdad? Básico. El que más tiene debe pagar más. Y si yo tengo una casa en la playa que me cuesta 100,000, 200,000, 300,000 dólares, no voy a quebrar porque me están cobrando un impuesto sobre... Además es sobre el exceso de los 350,000 dólares. Si mi propiedad vale 300,000 dólares, no tengo que pagar ese impuesto. Y propiedades de 300,000 dólares en El Salvador ya no son propiedades de clase media, pues son propiedades, además que ni siquiera es la propiedad donde uno vive, digamos la residencia habitación, sino eso asume que yo tengo mi residencia habitación y además tengo otra propiedad que vale más de 350,000, o sea, realmente es un segmento de la población bien elitista sobre el que recae ese impuesto. Ahora, el diputado Merino decía algunas salvedades, decía que por ejemplo habían personas que habían heredado alguna propiedad y que no necesariamente tenían liquidez, no tenían la capacidad monetaria para pagar ese impuesto. Bueno, eso es cierto, ¿verdad? Lo que ocurre en otros países, en una situación así, ¿verdad? Yo tengo una propiedad y no puedo pagar el impuesto, es que o vendo una parte de la propiedad o vendo la propiedad. ¿Pero eso no es confiscatorio? Así son los impuestos en el mundo. Digamos, esa es una de las críticas que se hace a Japón, ¿verdad? Que los impuestos sobre herencia son confiscatorios. O sea, alguien es rico ahora, sus nietos ya no lo son porque en cada sucesión de la propiedad o de los bienes, el Estado entra con una actitud casi confiscatoria. Eso lo hace Japón, ¿verdad? Japón es famoso, pero no solo en Estados Unidos lo que se critica es que no es tan confiscatorio, pero así es como funciona el mundo civilizado. El impuesto a la imprenta. Algunos dicen que esto de alguna manera va a perjudicar la difusión de la cultura, las ideas, y también podría decirse, como decía el diputado Merino, un atentado contra la libertad de expresión. Bueno, ese es un argumento totalmente descabellado, ¿verdad? Hasta donde yo vi la versión, no sé cuál sea la versión que va a salir, pero la versión inicial, digamos, la propuesta inicial,
del ministro Cáceres, que igual es una idea que él tiene yo se la he escuchado a él desde hace 4 o 5 años, es eliminar la exención del impuesto sobre la renta que actualmente tienen los propietarios de los medios impresos en El Salvador. O sea, no es un impuesto a la actividad, digamos, de imprenta, no es un impuesto a los libros, sino si yo soy dueño de un diario en El Salvador, un diario impreso, yo tengo exención de impuestos sobre la renta. O sea, mis ganancias son netas, yo no pago impuestos sobre la renta. Eso es algo que yo no he escuchado en ningún país del mundo, que alguien, por ser propietario de un periódico impreso, tiene exención de pago de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, el dueño de este canal o el dueño de TCS, digamos, si sos dueño de un medio que no es, de un medio de comunicación que no es un periódico impreso, sino es una radio, entonces, un canal, esos pagan impuestos sobre la renta. ¿Por qué y no se está tentando con la doctor, entonces usted no compra el argumento de que se podría usar a los auditores del Ministerio de Hacienda para coartar la posición editorial de un medio? Pero ¿por qué? Por obligarle al dueño de ese medio a pagar impuestos como pagan los dueños de radios, de televisores, de cualquier otro medio de comunicación. Yo no veo por qué. Es un principio de equidad horizontal. ¿Por qué los dueños de los medios de prensa impresos tienen ese privilegio? Es un privilegio. Okay. Bueno, con ese nos quedamos. Regresamos con más de esta discusión interesante con el doctor Carlos Acevedo. Bueno, una de las recomendaciones que había dado, decía usted, el Fondo Monetario Internacional en 2013, es que se incrementara unos 3 puntos al impuesto al valor agregado. Este es el impuesto más regresivo, sin embargo, en este país, para que llegara a un 16%. ¿Es esto factible o deseable? Yo creo que el gran problema del IVA, como se ha señalado en todos los estudios, es que es un impuesto muy regresivo. Regresivo significa que las personas que ganan menos pagan proporcionalmente más de ese impuesto. Por ejemplo, si yo voy a comprar un litro de leche o al supermercado, ¿verdad? Y me cuesta $1, por poner un ejemplo, entonces pago 13 centavos sobre ese dólar. Si tengo un empleado, un jardinero, una empleada doméstica que va a comprar el litro de leche, paga el $1 y los 13 centavos. Entonces uno dice, bueno, 13 centavos, pero en relación a mis ingresos, los 13 centavos que yo pago es mucho menor que los 13 centavos que paga el jardinero o la empleada de la casa en relación a su ingreso. Entonces, eso hace que sea muy regresivo. Curioso, no es extraño por eso que el sector privado, cuando se le pone contra la pared, dice, no, aumente el IVA, porque el IVA, claro, le cae a todo mundo y le cae con más fuerza a los más pobres. Entonces, es comprensible que un gobierno de izquierda, como el del Frente, vea que el IVA simplemente no aplica en El Salvador. Es impensable aumentar el IVA. Los costos sociales, el impacto social por la regresividad del IVA es inaceptable para un gobierno de izquierda, y entonces es comprensible que se busque en cualquier otra modalidad. Ahora, el fondo, esa recomendación no es como funcionaba el Fondo Monetario hace 15, 20 años, ¿verdad? Que te torcía el brazo y te decía, si usted no lo hace, si usted no aumenta, le vamos a quebrar el brazo. Ahora es diferente. Ahora la actitud del fondo, por lo menos desde que yo he estado en el gobierno anterior, es: usted arregle su casa, ordene su casa, busque la manera de ordenarla. Nosotros no le vamos a decir imponga un aumento al IVA, sino usted hágalo como quiera. Ahora, tome en cuenta esta sugerencia, analícela, vea si le conviene, si es aplicable, pero no es una imposición. Y como te decía anteriormente, El Salvador tiene de las tasas de IVA más bajas en el mundo. Casi todo el mundo tiene tasas de IVA más altas. Ahora, eso no es una justificación para decir las vamos a aumentar. Y de hecho no hay ninguna disposición política y como te digo, es perfectamente comprensible que no la haya para considerar un aumento al IVA. Okay. Cuando hablamos del impuesto sobre la renta, ¿satisfecho con la actual estructura o cree usted que podrían realizarse más modificaciones a esto? Yo creo que en términos de tasa está bien. Digamos, ahora la tasa marginal más alta es 30%. Digamos, una persona de muy alto ingreso, alguien que ya tiene ingresos, digamos, de $1 millón para arriba, más o menos estaría pagando unos $300,000
si su ingreso neto, ya estamos hablando. Entonces yo creo que la tasa es adecuada. Obviamente en Europa hay tasas más altas, pero también los niveles de ingresos son más altos. Yo creo que para un país con los niveles de ingreso de El Salvador están bien las tasas de renta. Y además es el promedio centroamericano, ¿verdad? Y Centroamérica no se caracteriza por ser una región con altas tasas impositivas. Entonces yo creo que es adecuado, ¿verdad? Ahí en lo que habría que trabajar es en caerle a sectores que todavía no están pagando lo que deben pagar, digamos, ya sea porque son grandes. ¿Como quiénes, doctor? Bueno, transnacionales que reportan pérdidas y pérdidas y pérdidas. O sea, obviamente no hay, digamos, ninguna empresa puede estar funcionando 10 años con pérdidas. O sea, ya a los 2 o 3 años una empresa que tiene pérdidas año tras año se retira del negocio. Entonces no puede ser que compañías telefónicas, distribuidoras de electricidad, compañías aeronáuticas estén reportando año tras año pérdidas y pérdidas o ganancias mínimas. Entonces ahí es sospechoso, pero como te decía, son sectores que por su poder económico, por su capacidad de mover ganancias a otros lados es difícil controlar. Y luego sector informal, ¿verdad? Que obviamente si está en la informalidad está un poco en la oscuridad en términos del radar de Hacienda. Entonces a esos sectores pues habría que buscar la manera de hacerlos pagar. Doctor, no estaríamos hablando de esto si no tuviéramos ese problema de crecimiento económico. Hace un par de años, en 2011, si mal no recuerdo, usted dijo esto al periódico digital El Faro. Es muy sombrío el panorama a menos que hubiera un cambio estructural en el modelo económico. Son palabras sencillas, pero bastante fuertes. Quiero también mostrarle algo que alguien más ha planteado en este país acerca de dar un fuerte golpe de timón al modelo económico, y es el doctor Salvador Arias. Él es citado por el diario Colatino el 10 de noviembre de 2012. Las 3 propuestas de Arias son la desdolarización, la renegociación de la deuda externa con instituciones financieras internacionales y una reforma fiscal. Sin política monetaria no hay salida para el país. La dolarización es parte del círculo vicioso del endeudamiento del país. Cada día El Salvador contrata más deuda. ¿Coincide usted con el análisis del doctor Salvador Arias? Yo coincido en varios puntos con Salvador Arias. Yo creo que más allá de la valoración normativa que uno tenga sobre el modelo, si uno examina los hechos, ¿verdad? Los datos fríos nos indican que el modelo no ha funcionado. Vaya, por ejemplo, si uno evalúa un modelo económico en términos de su capacidad de generar crecimiento y uno revisa los datos de los últimos 20 años, hemos estado a la cola del crecimiento en América Latina y en Centroamérica. Hemos estado creciendo por debajo de la economía mundial y de cualquier promedio que uno agarre. Entonces, ese es un dato duro. Entonces, objetivamente, el modelo no ha dado crecimiento ni siquiera cuando había un gobierno o gobiernos amigables con el sector privado, donde incluso había rueda de caballitos, ¿verdad? Los funcionarios iban de sus empresas al gobierno y regresaban al sector privado, donde no había una crisis internacional como la que hemos sufrido, ¿verdad? La peor crisis del capitalismo en los últimos 70 años. Entonces las condiciones estaban dadas, ¿verdad? No había gobiernos hostiles al sector privado, sino más bien los empresarios estaban en rueda de caballitos, no había crisis internacional, las condiciones estaban dadas y El Salvador no estaba creciendo, ¿verdad? Caso de Flores, caso de los comienzos de Saca. Entonces, ahí hay un problema, ¿verdad? Si evaluamos un modelo económico en términos de su dinamismo exportador, el modelo ha sido un fracaso. Si evaluamos el modelo económico en términos de su capacidad de atraer inversión, ya sea privada o extranjera, ha sido un fracaso. Y esto no ha ocurrido desde el 1 de junio de 2009, eso viene desde 15, 20 años atrás. Si evaluamos el modelo económico en términos de resolver los desequilibrios fiscales, ha sido un fracaso. Entonces, y ya no digamos si lo evaluamos en términos de proveer bienes públicos, educación, salud a la población, ha sido un fracaso. Es decir, este modelo que, para los quienes no lo saben, se llama de atracción de inversiones y promoción de exportaciones, ni ha traído inversiones, ni se han creado numerosos empleos, ni empleos mejores pagados, ni exportamos, ni damos buenos servicios sociales a la población. Exacto. En cualquier criterio por el cual uno evalúe un modelo económico, cualquiera que sea, estamos aplazados. Entonces yo creo que Salvador Arias tiene razón. Ahora, el problema es, y el reto es, bueno, ¿cómo este modelo,
que fracasó en condiciones, digamos, favorables, lo podemos hacer funcionar en condiciones que no son tan favorables. Y ese es el gran reto que tiene el actual gobierno. ¿Deberíamos renegociar la deuda? Yo creo que en este momento no hace falta una medida tan extrema como esa, digamos, por las malas señales que manda, ¿verdad? Cuando un deudor empieza a tratar de renegociar deuda, inmediatamente dicen los acreedores, los analistas, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está a punto de entrar en una situación de insolvencia, ¿o qué pasa? Entonces, yo creo que no es necesario en este momento. Yo creo que el enfoque que está adoptando el actual gobierno, el enfoque, por ejemplo, en lo que se ha llamado la transformación productiva del país, es el enfoque adecuado. Y creo que con los entendimientos que hay ahora con el sector privado, hay que apostarle a eso. Y creo que es ahora o nunca. Si El Salvador no logra realmente conjugar esfuerzos de todos los sectores en dirección de que las cosas funcionen, obviamente no vamos a salir del hoyo. Pero yo creo que por primera vez realmente veo condiciones subjetivas para que eso ocurra. Las condiciones objetivas, el entorno externo, está todavía complicado, pero yo creo que en términos de las condiciones subjetivas hay mejores posibilidades que nunca para entrar a resolver todos estos problemas de bajo crecimiento, de desequilibrios fiscales, de inseguridad, que todo va entrelazado, ¿verdad? Doctor, para marcarnos una especie de brújula, quiero citarlo nuevamente a usted. Esto lo dijo hace un par de años también al periódico digital El Faro, acerca de los 5 desaciertos que usted veía en la economía salvadoreña. Vamos a ver si las tenemos en pantalla. Ahí están. La primera, decía usted, es la apertura comercial indiscriminada que realizó el presidente Cristiani en su periodo. Es decir, entiendo, no dejó tiempo a que se prepararan los sectores productivos nacionales para que compitieran internacionalmente. El segundo desacierto fue la dolarización, la tercera fue la privatización de la electricidad y pensiones, y la cuarta, el desmantelamiento de políticas sectoriales durante la administración Calderón Sol, con la eliminación del Ministerio de Planificación. Si usted estuviera una vez más la silla, en este caso del secretario técnico de la presidencia Sánchez Serén, ¿cómo corregiría estos 5 desaciertos que usted ya marcó? Bueno, quizá empecemos por el más fácil, el de la dolarización. Yo creo que efectivamente fue un desacierto haber dolarizado desde muchos puntos de vista, pero sí veo complicado por las repercusiones que tendría, incluso sobre la gobernabilidad, el querer desdolarizar. Por ejemplo, es interesante que Ecuador, donde el presidente Correa fue un gran crítico de la dolarización y de hecho tiene su tesis doctoral en economía sobre ese tema, bueno, ¿cuánto tiempo lleva en la presidencia de Ecuador? Y a pesar de estar en capacidad del poder del Estado de haber revertido la dolarización, no lo ha hecho. ¿Usted la revertiría aquí en el país? No. Entonces ahí, aunque creo que fue un desacierto, el reto es tratar de que esto funcione dolarizados. De ahí el desacierto de la apertura comercial indiscriminada. Yo creo que diría algo similar. Es un poco el dicho en Estados Unidos, ¿verdad? No podemos estar llorando o no resolver nada o estar llorando sobre la leche derramada. O sea, ya se derramó la leche, ahora hay que ver cómo se arreglan las cosas. Pero lo que yo sí creo que se puede hacer es, a través de las políticas productivas adecuadas, fomentar aquellos sectores que pueden aprovechar el marco normativo de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, el CAFTA con Estados Unidos. No es lo mismo, por ejemplo, que venga uno de los grandes capitalistas de siempre y monte una procesadora de loroco y exporte el loroco a Estados Unidos o pupusas o lo que sea, aprovechando el CAFTA, a que venga el gobierno, agrupe una cooperativa de productores de loroco y exporte el loroco a Estados Unidos. Entonces, el mismo marco normativo, la exportación y el mismo proceso de exportar loroco tiene totalmente significado diferente si lo hace Cristiani o alguien, digamos, a que si lo hace un grupo de... Entonces, yo creo que se puede aprovechar el marco normativo de los tratados para fomentar esquemas de producción cooperativa, para fomentar la producción a nivel de micro, medianas empresas, y creo que ahí eso traería mucho beneficio para el país. ¿Estaría a favor, intuyo yo, de crear nuevamente el Ministerio de Planificación para estimular ciertas áreas de la economía? Efectivamente, bueno, es lo que ha hecho el actual gobierno. Ahora la Secretaría Técnica que creó
la administración de, ya no recuerdo si fue Calderón solo o Francisco Flores, bueno, ¿qué era lo que pretendía? Bueno, de alguna manera, sí, volver a lo que era el antiguo Ministerio de Planificación que eliminó Calderón Sol, sin llamarlo igual, pero se necesita una instancia que coordine las políticas públicas. Claro, Calderón Sol tenía la mentalidad de que la mejor política pública es la que no existe. Entonces, en esa visión bien ideológica de que el mercado se va a encargar de resolver todos los problemas, no necesitas planificación. Claro, se crea la Secretaría Técnica con Paquito Flores y ahora ya se le llama otra vez Secretaría Técnica y de Planificación. Yo hubiera sugerido que de un solo le quitara lo de técnica y le llamaras el secretario de Planificación, porque eso es el secretario técnico, esa es la tarea del secretario técnico. Ok, con esas ideas nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos con los mensajes de nuestros televidentes. Bueno, continuamos en esta conversación con el doctor Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva y ahora miembro del Fondo Monetario Internacional. Vamos ahora con sus mensajes, doctor. Esto es algo de lo que nos han mandado nuestros amigos televidentes. Carlos Di Ferrara.